paciente farmacoresistente o en la epilepsia es un tema bastante controvertido en el área médica y en el área em, de atención sanitaria, pues porque estos conceptos van cambiando en el tiempo, pero a día de hoy un paciente que tiene una epilepsia farmacoresistente es aquella persona que tiene el diagnóstico número 1 de epilepsia, que se han probado 2 fármacos de diferente mecanismo de acción a las dosis adecuadas y que se han mantenido y no han sido necesarios retirar por efectos adversos. Por ejemplo, si tengo 2 medicamentos, pero uno ha producido efectos adversos, no lo podemos decir como un fallo terapéutico, sino que decimos por efectos de adverso lo retiro, y que a pesar de que tiene estos 2 medicamentos a las dosis correctas en el perfil correcto, no se consigue un control adecuado de las crisis. Entonces, a partir de este punto, cuando vemos que la epilepsia no se está consiguiendo controlar, es cuando tenemos que plantearnos pues, hacer otro tipo de estudio más ampliado para ver qué tipo de epilepsia estamos delante, qué tanto de resistencia tenemos y si se beneficiaría de un tratamiento o de una evaluación en una unidad en concreto de epilepsia refractaria.